chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son superficies de revolución. Bien, las superficies de revolución son figuras, figuras en R3 que contienen las tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Z, Y y X. La superficie de revolución tiene las tres variables. No son como las superficies cilíndricas que solamente tenían dos variables. Bien, entonces, vamos a tener diferentes casos. En el caso número 1, es cuando yo tengo la siguiente ecuación: x cuadrado más y cuadrado igual a una función f de z elevada al cuadrado. Esa es la ecuación de una superficie de revolución para el caso número 1. Debe tener esa forma: x cuadrado más y cuadrado igual a una función f de z elevada al cuadrado. ¿Sí? El caso número 2, a ver, perdón. Esta ecuación, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer es graficar miren, observen, x igual a f de z o y igual a f de z. Una de estas dos ecuaciones tú tienes que graficarlas en R3. ¿Sí? Una vez que tú las graficas, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que rotar la curva que graficaste, esta o esta, cualquiera de las dos. Suficiente con una. La vas a tener que hacer rotar alrededor del eje Z. ¿Sí? Listo, ese es el caso número 1. Vamos a tener también el caso número 2. Caso 2. En el caso 2, la ecuación va a ser de la siguiente forma: x cuadrado más z cuadrado igual a una función f de y elevada al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación del caso número 2. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a tener que hacer? De la misma forma que acá, vas a tener que graficar. Mira, observa, x igual a f de z, perdón, f de y, o z igual a f de y. Graficas una de estas dos curvas, cualquiera, la que tú desees, solamente una. Una vez que grafiques esa curva, cualquiera de las dos, vas a hacer rotar alrededor, rotar la curva, ¿no? Cualquiera de las dos, rotar la curva alrededor del eje Y. Ese sería el caso número 2. ¿Ya? Y por último vamos a tener un caso número 3, que es muy similar, como pueden darse cuenta. El caso número 3, en cambio, voy a tener lo siguiente: y cuadrado más z cuadrado igual a un f de x al cuadrado. Ese es el caso número 3. De igual forma, vamos a tener que graficar. Miren, observen, y igual a f de x o z igual a f de x. A una de estas dos curvas tú tienes que graficarla. Una vez que grafiques esa curva, vas a tener que hacer rotar la curva alrededor del eje X. ¿Sí? Bien, y esos son los tres casos que vamos a tener para superficie de revolución. Caso número 1, 2 y 3. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver unos cuantos problemas de cada caso para que puedan entender cómo es que hay que aplicar esto que ustedes observan aquí. Bien, entonces el problema número 1 lo vamos a hacer aplicando el caso 1, ¿sí? Para que puedan observar cómo es que hay que aplicar todo esto de aquí. El caso número 1 te dice que debes tener esta forma.
x cuadrado más y cuadrado igual a un f de z elevado al cuadrado. Entonces miren, observen acá, me piden graficar esta ecuación que está aquí. Recuerden que la superficie de revolución contiene las tres variables, x, y y z, deben tener las tres. Si no están las tres y solamente están dos, quiere decir que es una superficie cilíndrica. ¿Ya? Si tiene las tres variables, entonces puede ser una superficie de revolución. Bien, entonces aquí ustedes observan que tienen las tres variables, x, y z, pero la ecuación está toda desordenada, entonces vamos a tratar de llevarla a esta forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el z cuadrado que está negativo lo mando al otro lado, me quedaría 9x cuadrado más 9y cuadrado igual a z cuadrado. ¿Sí? Y para que quede de esta forma, observen, x cuadrado más y cuadrado, divido todo para 9 y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado sobre 9. ¿Sí? Observen que ya tiene esta forma, x cuadrado más y cuadrado igual a un f de z al cuadrado. A ver, ¿quién debería ser f de z al cuadrado? A ver, observen que la parte que está acá, todo esto es f de z al cuadrado, todo esto. Por lo tanto, si yo despejo el f de z sería z sobre 3. Ese sería mi f de z. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Porque el siguiente paso es que yo tengo que graficar, miren, observen, graficar x igual a f de z o y igual a f de z. Entonces voy a graficarla de acá. Y puede ser cualquiera de las dos, pero yo voy a escoger esta. Voy a graficar y igual a f de z, pero f de z ¿cuánto vale? Z sobre 3. ¿Sí? Entonces recuerden que por jerarquía, ¿cuál es la variable que gana? La z. La z, luego la y, luego la x. Eso quiere decir que de esta ecuación yo debo despejar la z. Si despejo la z me queda z igual a 3y. ¿Ya? Y listo, entonces esta es la curva que yo debo graficar. Z igual a 3y. Miren, graficar cualquiera de estas dos curvas. Yo me quedé con la de acá. Y igual a f de z, solo que hay que despejar la z. Z igual a 3y. Esa es la curva que vamos a graficar. ¿Dónde la vamos a graficar? Vamos graficándola en R3, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a poner acá el gráfico en R3. ¿Ya? A ver, las variables que tiene esta ecuación es z y y, por lo tanto hay que graficarle en el plano z y. ¿Qué figura representa eso? Es una recta, ¿sí? Bueno, el 3 lo que le hace es cambiarle el valor a la pendiente, nada más, pero en sí esto de aquí es una recta. Entonces lo que vamos a graficar acá es una recta en el plano z y. Entonces aquí está el plano z y. Graficamos una recta de esta forma. Ahí está, la recta en el plano ZY. Una recta con pendiente positiva, ¿no? Listo, si se preguntan acá, si se preguntan en la parte de acá, profe, pero cuando sacó raíz aquí es más menos. Claro, también puedes ponerle más menos, ¿sí? Pero suficiente con que grafiques una curva nada más. Entonces, si ustedes le ponen más menos, aquí también debería ser más menos, acá también más menos. ¿Ya? Pero suficiente con que grafiquen una sola curva. Ahora, esta es la curva que yo grafiqué, ¿sí? Esa recta. ¿Qué tengo que hacer con esa recta? Mira, ¿qué te dice acá? Rotar la curva alrededor del eje Z. Entonces, esta curva, esta recta, hazla rotar alrededor del eje Z. Aquí está el eje Z. Entonces, ya, pues ahí viene la parte de la imaginación tuya, ¿no? Esa recta inclinada, hazla rotar, hazle dar vuelta alrededor del eje Z y lo que se te va a formar es un cono doble, de esta manera. ¿Sí? Esa es la figura que se te va a formar. Entonces, este es el gráfico de x cuadrado más... Está de aquí, ¿no? Está de aquí. Ese es el gráfico de 9x cuadrado menos z cuadrado más 9y cuadrado igual a 0.
Bien, problema número 2 del caso 1. ¿Ya? Entonces miren, me quieren graficar x cuadrado más y cuadrado igual a z. Observen que tiene las tres variables, por lo tanto puede ser una superficie de revolución. Entonces, la forma que yo debo tener es esta para el caso 1. X cuadrado más y cuadrado igual a f de z al cuadrado. Aquí claramente yo puedo observar que si tengo la primera parte, x cuadrado más y cuadrado. Eso quiere decir que lo que está acá debe ser f de z al cuadrado. Es igual a este valor que está aquí, que es z. ¿Sí? Por lo tanto, si yo despejo f de z va a ser igual a la raíz de z. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Porque lo que yo necesito graficar es x igual a f de z o y igual a f de z. Cualquiera de las dos, ustedes escogen. Entonces voy a quedarme con la que está aquí, y igual a f de z. Entonces lo que yo debo graficar es y igual a f de z, pero f de z es raíz de z. ¿Sí? Listo, entonces por jerarquía yo tengo que despejar a quién, a la z. Z igual a y cuadrado. Y esa es la que tengo que graficar en R3. ¿Qué figura es esta? Una parábola. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a tener lo siguiente. Z, Y, X. Bien, esa parábola, ¿en qué plano está? ¿Qué variables tiene? La Z y la Y, por lo tanto está en el plano ZY. Es una parábola cóncava hacia arriba, entonces la dibujamos aquí, pasa por el origen, una parábola de esta forma. ¿Sí? Recuerden que solo es un bosquejo, ¿no? Y una vez que yo tengo la curva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Rotar la curva. Esa es la curva, la parábola. Entonces esa parábola tengo que rotarla. ¿Rotarla alrededor de quién? Del eje Z. ¿Sí? Entonces esa parábola, hazla rotar alrededor del eje Z. La haces rotar y lo que se te forma es esta figura de aquí. ¿Sí? Aquí le podemos hacer algo como esto para que se vea la rotación. ¿Sí? De esa manera. Y ese sería el gráfico de esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Sí? Si ustedes lo ponen en cualquier software matemático, es decir, en un graficador, tienen que poner esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a z, y les aparece esta figura. Así que es una parábola rotada nada más. Bien, para el caso número 2, en cambio tenemos esto, x cuadrado más z cuadrado igual a f de y al cuadrado. ¿Sí? Esa es la forma que debe tener la ecuación. Bien, en nuestro ejemplo me piden graficar x cuadrado más z cuadrado igual a 2y. Como ustedes pueden observar, la primera parte la tenemos aquí, que es el x cuadrado más y cuadrado. Eso quiere decir que f de y al cuadrado debe ser esto que está acá. ¿Sí? Entonces, f de y al cuadrado es igual a 2y. Por lo tanto, si yo despejo f de y, te va a quedar igual a raíz de 2y. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tú debes graficar? Debes graficar x igual a f de y o z igual a f de y. Cualquiera de las dos, tú escoges. Yo me voy a quedar con la de acá. Entonces voy a graficar a z igual a raíz de 2y. Esa es la que voy a graficar. ¿Sí? Bien, entonces vamos graficando esa figura. Acá en R3. X, Z, Y. Observa, ¿no? Z igual a raíz de 2y. ¿Qué gráfica es esa? Es la gráfica de la raíz. Es como que fuera la raíz de X, solo que acá es raíz de Y. Ya es esa gráfica de esa manera, ¿no? La gráfica de la raíz. Puedes hacerla si quieres más para allá, ¿no? ¿Qué es lo que le hace el 2? Pues la puede hacer más amplia o más corta, ¿no? Pero aquí no queremos eso, solamente queremos un bosquejo del gráfico. Listo, entonces esa es la curva, ¿ya? Z igual a raíz de 2y debe estar en el plano ZY. Por esa razón es que yo la dibujé aquí, ¿ven? En el plano ZY. ¿Sí? Tal como ustedes pueden observar. O sea, en el plano que está frente a nosotros.
¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Rotar la curva, esta curva hay que rotarla alrededor del eje Y. ¿Ya? Entonces esa curva, al rotar, aquí está el eje Y, entonces al rotar alrededor del eje Y, ¿y qué es lo que te va a quedar? Pues el resultado te va a quedar algo como es. ¿Ya? Y ese sería el gráfico. Aquí podemos hacer algo como esto. Ese sería el gráfico de nuestra ecuación que está aquí. X cuadrado más z cuadrado igual a 2y. Esa es la manera de graficar superficies de revolución. Bien, entonces el caso número 3 sería lo mismo, ¿no?